Buenos días, profesora Ángela Capcha y compañeros. Soy el estudiante Crispo Luis Ángel. Reciban mis cordiales saludos. En esta oportunidad les hablaré sobre la diferencia entre el derecho y el derecho romano y también sobre la organización social. Pero en un principio les daré a conocer el propósito comunicativo. Como todo propósito, es informar a los estudiantes en general sobre la importancia del derecho romano y el derecho, su organización social, su organización política y sobre todo la periodización de la historia del Imperio Romano. Para la elaboración de este tema o de este trabajo hicimos el uso o el manejo del libro de Rafael Hernández que fue publicado en el año 2014. En el esquema numérico hicimos el uso de la cita, en la cual Rafael nos dice que el derecho romano pasó al olvido, al polvo, a la insignificación, la cual nos dice que el derecho romano, la cual el legado que nos dejó sigue siendo duradero. Como bien nos dice Hernández Canelo, sabemos que el derecho romano es inmortal, eterno, ya que su supervivencia a lo largo de los años y siglos es realmente impresionante. A continuación, daremos a conocer la diferencia entre el derecho romano, el derecho objetivo y subjetivo, y la organización social compuesta por los plebeyos, los caballeros y la plebe. Bien, desarrollo. La diferencia entre el derecho y derecho romano, derecho objetivo y subjetivo. Empecemos. El derecho surgió para poder regular y controlar a los ciudadanos de una sociedad, haciendo que la convivencia sea justa y ordenada. Y todo esto se logró gracias a que se crearan un conjunto de reglas que fueran de un cumplimiento estrictamente obligatorio. En el derecho romano fue un conjunto de normas y principios jurídicos que regularon al pueblo romano desde su fundación, marcando límites. La expresión de derecho romano designa el ordenamiento normativo. Por otra parte, el derecho objetivo es una aceptación del derecho, que se traduce como un conjunto de reglas que regularon la convivencia dentro de una sociedad. La fuente principal de esta rama fue el Estado. Por otra parte, el derecho subjetivo. Este nació o nace de una ley o un contrato, la cual alguien obtiene el derecho sobre algo, un bien inmueble o sobre una persona natural. Y ahora empezaremos con la organización social. Como ya dije, en primer lugar está compuesta por los patricios. Ellos fueron la primera clase que surgió. La clase social de la antigua Roma y por ello eran la clase más poderosa, más rica y además ocupaban cargos o puestos importantes dentro del gobierno. Y su dedicación era prácticamente a la agricultura, ya que su riqueza provenía de eso. Y por otra parte, se cree que ellos fueron descendientes o creían que eran descendientes de los fundadores de Roma. Por otra parte, tenemos a los caballeros. En un principio no formaban parte de la organización social de Roma porque su obligación principal era servir en el ejército. Y ya posteriormente empezaron a servir a jueces y a magistrados en su protección personal. Después tenemos a los plebeyos, que ya ellos constituían la masa o la muchedumbre. Por lo general, esta clase social era marginada. Se desenvolvían en las labores tales como la agricultura, en oficios artesanales, en el comercio, en una pequeña escala. Eso es todo. Muchas gracias. Organización política. Roma era una monarquía cuya organización estaba conformada por el rey, el senado y los comicios, quienes se encargaban de regir el pueblo romano en aquella época. Hernández menciona que el rey contaba con un poder brindado por los patricios, ya que de ellos provenía todo el poder y soberanía. Este contaba con el mando máximo militar político. El rey proponía leyes para que éstas fueran elegidas por los comicios, contando con el poder de organizar el Estado. Este era elegido en representación del pueblo, recomendado por el anterior rey, contando con la aprobación total del Senado. En función al segundo, Hernández refiere que el Senado apoyaba al rey como un órgano asesor, conformado por un conjunto de ancianos. El Senado era un órgano invariable de gobierno
donde el rey se veía obligado a consultarles antes de tomar decisiones relativas públicas. Una vez fallecido el rey, estos toman control del poder durante 5 días cada uno, hasta que el pueblo se decida, clame y muestre obediencia al nuevo monarca. En función al tercero, Hernández menciona que los comicios eran asambleas donde el pueblo exigía que se cumplan sus derechos, donde inicialmente habían 2 comicios a los que llamaron comicios por curias y comicios por centurias, y sumándose posteriormente uno más, el comicio por curia. En estos comicios los patricios formaban grupos de 30 curias para después agruparlas de 10, así llevarlos a cada una de las 3 tribus que eran parte del antiguo pueblo romano. Por otro lado, se acepta la basílica de la urbs romana, la cual estaba conformada por los ramnes, los titíes y los lúceres. El primer pueblo era de raza latina, los cuales estaban bajo el mando de Rómulo. Los segundos eran de raza sabina, comandados anteriormente por Tito Tatio, y por último los lúceres eran sucesores del rey. Asimismo está la República. Hernández menciona que esta fue la segunda época dentro de la historia de Roma, teniendo una duración de 5 siglos. Este periodo inicia con la expulsión del etrusco monarca Tarquino el Soberbio, culminando cuando Octavio, político que salió victorioso bajo el nombre de Gustavo Augusto, impusiera su poder personal, originando así un régimen de gobierno conocido como imperio. Después de culminar su poderío absoluto, el gobierno no se convirtió en república. Esta fue la razón de por qué Roma tomó el nombre de república. Por otro lado está el imperio. Hernández refiere que este periodo estaba conformado por 2 fases, los cuales vienen a ser el principado, diarquía, y el imperio absoluto o dominato. Según el principado, el poder era compartido por el senado y el príncipe emperador. En esta fase, el cargo imperial no era hereditario. Los magistrados eran nombrados por el emperador, donde la competencia del cónsul se limitaba a mandar al senado. Por otro lado, el imperio absoluto inició desde el reinado de Diocleciano en el año 284, la cual duró hasta la caída del pueblo romano, que fue en el año 476. En esta fase todos los poderes eran ejercidos por el emperador, como también el término Deus et Dominus Notus se adoptó oficialmente como parte de la titulatura diocleciana, creando partes radicales que convirtieron el principado en dominato. En conclusión, como futuros abogados, debemos tener en cuenta la similitud que existe entre el derecho romano y el derecho actual, y saber qué etapa o periodo fue más importante y más influyente, o cuál de estas sobresalió durante la historia de Roma. Gracias por la atención prestada. Eso sería todo por el momento.